Este es el ejercicio 6.2, consiste en hacer una máquina de estados que detecte paridad par de unos, pero esta vez utilizando el método funcional. Para poder visualizar el resultado en la tarjeta, es necesario que agreguemos un divisor de frecuencias, así que este es el código. En un segundo archivo se tiene toda la parte funcional, en donde en la entidad se declara la entrada de reloj, la entrada de la máquina de estados y el reset. Y también declaramos la salida, que en este caso le pusimos S. Dentro de la arquitectura se van a definir los estados, E0 como 00, el estado non como 01 y el estado par como 10. Dentro de esta misma arquitectura se tienen dos procesos. El primer proceso consiste en cachar el reloj y si este es sensible a los flancos de subida, porque estamos trabajando con Racing Edge y el reset es igual a 1, el estado presente va a ser el estado inicial. Si no, el estado presente va a ser el estado siguiente. Prácticamente el primer proceso es para hacer las transiciones de un estado a otro. El segundo proceso es el que se muestra, en donde nos va a interesar el estado presente. Vamos a utilizar un case, ya que dentro de los procesos no se puede utilizar un with select. Entonces vamos a empezar a comparar estado por estado. Si estamos en el estado E0 y la entrada E0, el estado siguiente va a ser el mismo estado, es decir, va a permanecer en E0. Si estando en el estado E0 se tiene como entrada un 1, va a pasar la máquina de estados al estado siguiente, que es non, y la salida va a ser 0. Si estando en el estado non se tiene como entrada un 0, el estado siguiente va a ser el mismo estado, es decir, se queda en non. Si tiene como entrada un 1, el estado siguiente va a ser par, y la salida es 0. Si estamos en el estado par, que es el estado final, y se tiene como entrada un 0, el estado siguiente va a ser par. Y si estamos en el estado par y como entrada se tiene un 1, el estado siguiente va a ser non, es decir, va a regresar al estado anterior. Y como estamos en el estado final, la salida es 1. Si tenemos una entrada que no tenemos definida como 1,1 en este caso, el estado siguiente va a ser E0, es decir, el estado inicial. En este último archivo tenemos la unión de los dos archivos anteriores, de divisor y paridad funcional. Aquí, en la entidad, se está definiendo la entrada, el reloj, el reset, y se tiene de salida una S, que es de un bit. Dentro de la arquitectura, vamos a definir una señal con la que vamos a unir el divisor junto con la parte funcional. Y aquí, como podemos ver, esta es la unión de los dos archivos anteriores. Ahora veamos cómo queda el RTL. Como se puede ver, se conforma por las dos unidades que unimos en el último top. Aquí tenemos el divisor y tenemos la parte funcional. Al divisor solamente entra el reloj y sale la variable LED, que es el reloj ya con la frecuencia dividida. A la parte funcional va a entrar la entrada de la máquina de estados y el reset. Y también el reloj, pero ya con la frecuencia dividida, y vamos a obtener la salida. Y a continuación vamos a ver el resultado en la tarjeta. Aquí ya descargamos el programa en la tarjeta. En este LED se verá la salida, este switch es el de la entrada y este switch es el reset. Si nosotros ponemos la entrada en 1, la máquina de estados va a empezar a trabajar y prenderá el LED cuando se tenga un número par de unos y lo apagará cuando se tenga un número non de unos. Si nosotros activamos el reset, la máquina regresará a su estado inicial, es decir, E0. Si nosotros la entrada la ponemos en 0 cuando el LED esté prendido, quiere decir que hasta ese momento la máquina detectó número par de unos, por eso el LED se queda prendido. Como la entrada está en 0, está recibiendo la máquina puros ceros. En cambio, si nosotros ponemos la entrada en 0 cuando el LED está apagado, quiere decir que la máquina de estados detectó un número non de unos, por eso el LED se apaga y la máquina de estados sigue recibiendo como entradas puros ceros. Con esto se comprueba el funcionamiento del
ejemplo 6.2 y como podemos ver es igual al del ejemplo 6.1. La diferencia es que este se hizo con el método funcional y el anterior fue utilizando el flip-flop tipo D.